Buenas tardes, amigos y maestros. Esta es la práctica número 7. Su nombre es celdas voltaicas. Aquí está mi compañero Gustavo Baraja Silva y yo, Facundo González Sánchez. Ok, en primero que vamos a hacer va a ser la parte del cuestionario prelaboratorio, el cual la primera pregunta es, ¿qué es una pila? ¿Tú qué tienes, amigo? Es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica. Sí, por un proceso transitorio, ¿no? Ok. El siguiente es... Algunos tipos de pilas. Exacto. Ok, tú primero. Vamos a decir algunas porque hay más. Por ejemplo, son pilas de carbono y zinc, pilas de plomo ácido y pilas níquel hidrometálico. Ok, yo las que tengo es la pila común, que es la pila que utilizamos para los controles, pilas alcalinas y pilas alcalinas de magnesio. Okay. Esas fueron las dos preguntas del cuestionario para el laboratorio. Las siguientes que vamos a utilizar, responder son unas tablas de resultados, el cual ahí mismo vamos a poner los resultados obtenidos de las diferentes celdas voltaicas. Por ejemplo, aquí vamos a iniciar. Aquí había ya un ejemplo de que el cátodo era el cobre, el anodo era el aluminio, la solución cátoda era cloruro de sodio y la solución anoda era vinagre. Igual utilizamos otro sistema de pila, que sería en cátodo cobre, en anodo zinc, en solución cátoda sería cloruro de sodio y igual solución anodo vinagre. Ahora iniciamos con las preguntas. La primera sería, ¿cuál sería el potencial de la celda sin utilización de un puente sanguíneo? Yo digo que es nula porque el puente es el que hace el trabajo de pasar los electrones a ambos lados y es el que da la energía para conectar las pilas. Sí, sería nula, es el puente, pues por obvia razón. La siguiente pregunta es, ¿qué modificaciones realizarías a la celda voltaica que construiste para aumentar el potencial de celda? Aquí, por ejemplo, a los dos no nos salió a mí, por ejemplo, con 5 pilas la pila del aluminio, porque creo que era muy bajo, el aluminio estaba muy delgado y no generaba la mayor energía para prender el foco. Sí, yo también digo eso, que como era aluminio de cocina es muy delgado y no sirve para traspasar buena conducción. Y aparte no tiene las mismas propiedades el aluminio de cocina o, por ejemplo, un aluminio sólido. Exactamente. Entonces, lo único que cambiaríamos sería, la mayor parte sería el aluminio. Después de ahí ya estaríamos ver qué más faltaría. Sí, dependería si nos servía o no. Exacto. La siguiente pregunta sería, ¿cuál sería el tipo de electrodos más adecuados para la construcción de celdas voltaicas? Pues aquí también depende de si queríamos seguir con estos mismos tipos de pila, que era zinc y aluminio. Aquí, como dijimos en la pregunta anterior, un aluminio más grande o así. Pero también podrían ser, si tuviéramos más presupuesto o para mejor rendimientos, unos minerales más altos, por ejemplo, usar oro, plata o así, pero pues ni en las industrias los usan porque son caras. Exactamente. La siguiente sería... Bueno, para complementar esto, también podríamos decir para tener más potencia. Ok, era la 3, ¿verdad? Sí. Bueno, para tener un poco más de fuerza sería poner, si fuera con este material, más vasos. Más vasos. Sí, cierto, sí. Entonces sería la siguiente pregunta. ¿Qué sucedería con el potencial de las celdas si se agregarían soluciones de diferente concentración? Bueno, yo digo que aquí, si colocamos de diferente concentración, deberíamos de poner un poco más de vasos, ya que tendríamos que completar las otras concentraciones de las demás.
Sí, también dependería de cuáles concentraciones hablamos, porque depende si cambias donde está la sal, tendremos que cambiar por otra sal Sí, o otro exactamente. metal de ese estilo que al vinagre. Sí, sí, sí. Y la última pregunta sería, ¿qué sucedería con el potencial de la celda si se agregara la misma solución a un anodo y en el cátodo, como por ejemplo el cloruro de sodio? Yo digo que también sería nula porque teniéndolas en el mismo lado perderíamos, por ejemplo, lo que aporta el Lo vinagre. que ganamos lo perderíamos, Ajá. cierto. Sí, sí. Pasaremos a las conclusiones. Serían las siguientes preguntas. Ok. ¿Se cumplió el objetivo de la práctica? En mi caso no, ya que necesité más de lo usual, así que ya no pude seguir con mi práctica. Sí, igual a mí, por ejemplo, en el zinc, que eran las laminillas de fusibles, sí se Ujú. cumplió, pero en el aluminio no, porque, por ejemplo, eran como 5, en la práctica decía que eran 10 vasos, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo supuse que iban a ser, por ejemplo, 5 pilas lo máximo que íbamos a probar, y ya por eso lo dejé ahí y no prendió el foco. Y fue lo mismo. Y la otra pregunta sería, ¿es importante el material del electrodo utilizado y el tipo de solución para el funcionamiento de la celda? Pues Sí, igual que lo decíamos en las preguntas anteriores, todo depende de que del tengan, material. ajá, que si se pueden unir o así, porque hay algunos que no se llevan con todos. Sí, exactamente. Yo también digo que ahí pues hay que ver también el tipo de solución que vamos a utilizar, porque algunos sirven para otros y otros no. Y también aquí Y podría también depender por lo que queramos, por ejemplo, prender aquí era nada más un LED, pero sí, podría ser otra cosa. pero ahí necesitaríamos mejores materiales como dices las otras preguntas. Sí. Y la última pregunta sería, ¿todas las celdas construidas generan un voltaje semejante? Creo que no, ya que todas mínimo tienen algo diferente, ya que pues estamos haciéndolo en la casa y si fuera, no sé, en un laboratorio sería, bueno, más preciso y yo digo que ahí sí prendería sin ningún problema. Sí, pues como tú dices, todo es casero. Por ejemplo, los tubos de cobre Ujú. eran de diferentes tamaños y por ende iban a ser diferente voltaje. Sí, sí. De hecho, yo sí como tenía voltímetro, no, Ujú. multímetro, sí veía cuánto medía cada uno y sí tenían diferentes. Casi todo, Diferente. por ejemplo, en el aluminio, más o menos era entre 0,29 a 0,20 o así. Ujú. Y en el otro, en el zinc, era de 0,50 a 0,60 más o menos, pero era como ese sí era más puro que el aluminio. Sí, sí, sí. Yo digo que sí, o sea, si queríamos prender, por ejemplo, en mi caso que no se prendió, pues por obvias razones necesitaría más soluciones, pero sería un gasto más al cual no contemplé y al momento de hacerlo, pues no percaté eso. Sí, de hecho me pasa lo mismo. Sí, de hecho. Sí, bueno, entonces ya sería todo. Si o quieres formar una conclusión Pues así la concisa. conclusión sería lo que estamos repitiendo, o sea, si queremos que esta celda sería bien, tenemos que utilizar la misma cantidad de solución, el mismo material que utilizaríamos, en este caso sería el aluminio, un aluminio más grueso o mayor cantidad, pero que sean todas, y si fuera así, hacer más vasos para llegar al voltaje deseado. Sí, la mía sería, por ejemplo, para llegar al objetivo, Ajá. que sería prender a fuerza el foco, primero sería nuestra casa, pues no se podría, pero en un laboratorio Yo sería creo, trabajar con el mismo tamaño de todas las pruebas sí, para sí, ver el voltaje si ahí sí sale igual o no. Y ya también ahí podría depender de otros factores, pero eso sería lo primero que yo diría. Y ya sí ver si lo podemos cumplir prendiendo cualquier foco o lo que diría la práctica. sí, 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 pero ahí ya teníamos que ver la solución y un montón de cosas aparte. Sí.
Ok, entonces por mí ya fue todo. Sí, ya con esto terminamos la práctica. Ok. Y deja corregirte, dijiste la práctica 7, ¿no? Sí. Es la 5. ¿Era 5? Sí, Ah, bueno. nada más para que Ya. quede. Entonces esta fue la práctica número 5, amigos y compañeros, amigos y profesores. Gracias por su atención.